25, versículo 14, dice la Escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Diga conmigo: 5, 2, 1. Que tiene el número de chance, 5, 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2, otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, diga malo y sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Muy bien. El tema de hoy se llama: ¿qué hago con mi talento? ¿Qué hago con el talento? Vamos a simbolizarlo hoy como productividad, ¿cierto? Productividad. A nosotros nos han enseñado a trabajarle a otros, ¿cierto? Esa es una cultura. Mi hijo, es más, muchos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos: estudie, pórtese bien, gane el año, estudie en una buena universidad, y cuando entre a trabajar, pórtese bien, mire, sea obediente, para que tenga su casita, tenga su carro, pueda tener su matrimonio, tener sus hijos, y al final usted se pueda pensionar, ¿cierto? Y usted viva una vejez digna y feliz. Consejo de papá y mamá con mente pobre, ¿sí? Ese es consejo de papá y mamá con mente pobre. Y a nosotros nos educaron de esa manera. Entonces, ¿por qué cuando un muchacho sale de la universidad lo primero que piensa es en pasar hoja de vida? Porque viene de un papá y de una mamá con mentalidad ¿de qué? De empleado. Y la mentalidad de empleado es una mentalidad de pobre, ¿sí? Y aparentemente pues es un buen consejo, porque el ser humano quiere comodidad. Y cuando hablo de comodidad, el ser humano siempre, y esto nos lo explicaba en el mensaje del domingo anterior Jason, cuando él hablaba de una zona de confort. O sea, siempre hay una zona de confort, ¿sí? En la zona de confort no hay riesgo. En la zona de confort todo es muy seguro. En la zona de confort yo recibo mi quincena. En la zona de confort yo me hago los compromisos de acuerdo pues al monto de salario que gano, pero en la zona de confort no crezco. O sea, la gran
dificultad que tiene la zona de confort es que la zona de confort detiene mi crecimiento. O sea, en la zona de confort no hay aprendizaje, en la zona de confort el riesgo se minimiza o casi que lo anulamos. Y una de las cosas que Dios le enseñó a Adán es a correr riesgos, ¿sí? O sea, Dios nunca le dijo a Adán, vea, ahí está el Edén, ahí está la tierra, va a aparecer alguien al cual usted le va a trabajar. No, le dio autoridad, le dio autonomía. El ser humano, por nosotros los seres humanos, somos exactamente igual a como nos van vendiendo la idea de lo que debemos ser. O sea, nosotros no somos más allá de las ideas que compramos o de las ideas que recibimos y las aceptamos como verdades. Siempre entre la iglesia se debate entre la teología de la prosperidad y aunque no lo dicen muy comúnmente, la otra teología entonces es la teología del estancamiento, ¿cierto? Para no llamarlo la teología de la pobreza. Pero sí hay dos tipos de teología. Hay una teología del estancamiento y hay otra teología de la prosperidad. Y aunque a muchos pastores les duela, y yo sé que esto está siendo grabado, aunque a muchos pastores les duela, Dios es un Dios que prospera. O sea que Dios se inventó la teología de la prosperidad, no la teología de la riqueza indebida o de la riqueza manipulada. Pero Dios sí es el generador de la prosperidad, porque los hijos de Dios no prosperamos separados de Dios. La palabra dice, porque separado de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Y de hecho, todo ser humano quiere prosperar. A ver, levánteme la mano el que a partir del otro mes el jefe le diga, usted se va a ganar a partir de hoy 10 millones de pesos mensuales. Levánteme la mano el que diga, lo voy a rechazar porque eso no viene de Dios. ¿Y por qué ninguno la levantó? Bueno, vamos a poner la cifra más bajita. Le van a pagar, va a pasar del mínimo a 5 millones de pesos. Levante la mano el que va a rechazar los 5 millones. Porque eso no viene de Dios. Jehová reprenda al diablo. ¿Quién va a decir? A ver, ¿quién va a decir Jehová reprenda al diablo? Ninguno. Sí, va a rechazar usted los 5 millones. Ah, bueno, listo. O sea, hay alguien que... Y en eso Dios no se mete. O sea, lo que quiero decirte es lo siguiente. Realmente, cuando leemos la parábola de los talentos, nosotros nos encontramos con 3 modelos de pensamiento. Pero esos 3 modelos de pensamiento están asociados también a 3 tipos de capacidad, o sea, habilidades para producir. Lo podemos hablar desde el punto de vista del reino de los cielos, porque Jesús lo está comparando. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que dice que repartió todos, les entregó sus bienes. No dice todo, les entregó sus bienes. O sea, yo entiendo que le entregó todos los bienes, ¿correcto? Pero dice el versículo 2, el versículo 15, que le dio a cada uno conforme a su capacidad. En la TLA dice de acuerdo a la habilidad para negociar, o de acuerdo a la habilidad de gestionar, ¿correcto? Entonces vamos a partir de un principio. No todos en la vida vamos a ser gerentes o dueños de negocios o dueños de empresa. No todos en la vida. Y todos en la vida en algún momento le tenemos que trabajar a alguien. ¿Sí me estoy haciendo comprender? Es decir, todos en la vida, en algún momento de la historia de nuestra vida, tenemos que trabajarle a alguien, porque hace parte de un proceso que se llama aprendizaje. O sea, el mundo está diseñado para que tú primero hagas rico a otro y luego tú te vuelvas rico. No sé si estoy haciendo claro el concepto. Es decir, todo el que hoy es rico primero enriqueció con su trabajo, con su capacidad a otra persona. ¿Sí? Todo. Por ejemplo,
Usted sabía que los creadores de Google primero enriquecieron a una empresa que era ellos eran profesores universitarios. El uno era profesor y el otro era estudiante. Y ambos estaban tratando de conseguir una información y descubrieron que realmente podían crear una página donde la gente buscara información. Y como eso no existía, ¿sí?, ellos comenzaron a satisfacer una necesidad, la necesidad de búsqueda, la necesidad porque el ser humano siempre está buscando información. Y ellos se volvieron ricos simplemente tomando información, pasaron horas digitando información, luego contrataron mucha gente, perdieron plata, vendieron sus hogares, vendieron sus bienes, pasaron varios años. Los creadores de Google pasaron alrededor de 7 a 8 años descapitalizados, o sea, endeudados, porque estaban generando productividad, pero le estaban apuntando a algo. Un día nosotros seremos el motor de búsqueda más importante en la historia de la humanidad, y esa era su meta, y lo lograron, ¿cierto? Hay otros motores de búsqueda, pero si usted abre su computadora y usted abre su celular, el motor de búsqueda que está en su computadora y en su celular se llama Google, ¿sí? Le apuntaron a algo, pero ellos primero trabajaron para alguien. O sea, el trabajo para otra persona es parte importante en nuestra vida. Es fundamental en nuestra vida, porque sin esa parte de la historia de nuestra vida sería incompleta. Y es verdad, sería incompleta. Los millonarios a sus hijos les pagan sueldo y los ponen a trabajar. Y no trabajan como asistentes de gerencia, los ponen en lugares donde otros los manden, donde se tienen que ensuciar las manos, se tienen que ponerse un overol, porque hace parte de un proceso de formación. ¿Por qué un hijo de rico que ha sido formado para seguir los pasos de su papá no quiebra la compañía? Porque el padre tuvo la precaución de no crear un vago, sino de criar a una persona que se podía empapar como él las manos, ensuciar las manos. Entonces, ese padre generó valor y generó necesidad en su hijo, y espero que lo esté comprendiendo. Muchas veces su hijo está durmiendo y usted le está haciendo el almuerzo, y él se va a quedar en la casa. No sé si usted lo logra entender, y sobre todo hablo con las madres, ¿sí? A mi esposa y a mí, y quizás a muchos de ustedes, nos tocó trabajar, estudiar y prepararnos la comida, lavar los sábados. Teníamos que hacer algún oficio en la casa, ¿cierto? Y luego ir a estudiar y presentar exámenes y pasar así. El error que cometemos los que pasamos ese proceso, decimos lo siguiente: mis hijos no van a pasar por y los volvemos sinvergüenzas. O sea, los ponemos en el otro lado, en el lado donde le hacemos todo, ¿sí? Le abrimos la vía, se la pavimentamos, compramos un carro, y para que no tenga ningún problema le contratamos un chofer. ¿Y qué terminamos nosotros levantando? Con todo el respeto, holgazanes. O sea, terminamos levantando personas que tienen problemas para resolver sus propios problemas. Y el primer problema que tenemos que resolver todo ser humano se llama cómo vivimos en esta tierra, supervivencia. Primer problema. Si tu hijo o nuestros hijos no aprenden a supervivencia, siempre serán lombrices que comerán de lo que caiga de la mesa o de lo que encuentren en el piso. Y esto es duro, porque la gente crece basado en los problemas, no basado en las soluciones. La iglesia crece basado en los problemas, no en las soluciones. Cuando en la iglesia se presentan muchos problemas, no tenemos que resolver el problema, lo que tenemos es que observar a qué apunta el problema. O sea, no tratemos de resolver un problema, tratemos de encontrar a qué apunta un problema. Porque un problema en cualquier área de nuestra vida es una señal de crecimiento.
En cualquier área de nuestra vida, un problema es una señal de crecimiento. No es una señal de estancamiento, es una señal de crecimiento. Pero los seres humanos nos han vuelto holgazanes para resolver problemas. Y la gente cree que poniendo en el WhatsApp una petición de oración se resuelve el problema. Dios permite que existan los problemas en nuestra vida porque nos está llamando la atención para crecer en algo. O sea, hay un área donde nosotros necesitamos crecer. ¿Me estoy haciendo comprender ahí? ¿Sí? Si su hijo a los 2 años no lava su interior, no lo va a lavar a los 5, ni lo va a lavar a los 15, ni a los 20. Cosas sencillas como esa. Cosas sencillas como que debe lavar su propia ropa. Y ojalá a mano. ¿Sí? ¿Sabe por qué se acaban los matrimonios hoy? Porque hoy las mujeres no saben cocinar. Y mujeres, a todo hombre le fascina que una mujer cocine. A todo hombre le fascina. Preocúpese si su marido es el que está más metido en la cocina. No es el modelo de Dios. No es el modelo de Dios. Tu hijo puede trabajar, pero si tú no vivieras con tu hijo, ¿no tendría que cocinar? ¿O no tendría que resolver el problema de su almuerzo? Y esta parábola habla de cómo resolver problemas. Realmente es resolver problemas. O sea, cómo nosotros aprendemos a resolver problemas. Todos queremos una vida cómoda. Dígame quién no quiere vivir una vida cómoda. Si usted me pregunta, pastor, ¿a usted qué le gustaría? Le voy a decir la verdad. Pues a mí me gusta predicar el evangelio, ¿cierto? Pero a mí no me gustaría predicar todos los domingos en la misma iglesia. Es la verdad. A mí me gustaría que cada domingo yo estuviera en un país diferente. Sí, y predicar el evangelio, y hay predicadores así, que todos los domingos predican en un país diferente, van, y les pagan el tiquete de la esposa y de los hijos. Los hijos estudian virtualmente, porque todas las semanas están en un país diferente. A mí me gustaría eso, pero Dios no lo ha querido así para mí. Entonces, yo tengo que aprender a resolver el problema, mi problema, aprenderlo a resolver. ¿Con qué lo voy a resolver? Diga conmigo, con el talento que tengo. Si Dios dice, y esto sigue hablando con el tema de los hijos, ¿cierto? O sea, nuestros hijos aprenden a consumir droga, aprenden a delinquir, perdónenme la expresión fuerte, porque tienen excesivo tiempo libre. O sea, el tiempo libre vuelve vago al hijo. ¿Sí? La paternidad consiste, escuche esto, la paternidad consiste que el padre es quien le enseña a trabajar al hijo y a la hija. Por eso en Deuteronomio 6, Moisés enseña: y tendrás estas señales en tu frente, en tus muñecas, ¿cierto? Lo pegarás en póster, en el camino, le enseñarás en el camino, le pondrás el texto por un lado, por otro lado, porque el padre andaba con el hijo y con la hija. O sea, el hijo pequeño no trabajaba, pero se iba a trabajar con el padre. Y ahí había un proceso de enseñanza. Cuando la educación pasó de la casa a un aula escolar, comenzó el tiempo de ocio. Y el aprendizaje del padre se perdió. Y el padre ya dejó de resolverle, de enseñar cómo se resolvían problemas, y le comenzaba a resolver los problemas a los hijos. O sea, nuestros hijos muchas veces no saben resolver un problema porque nosotros hemos sido responsables de eso.
Yo nunca me senté con mis 4 hijos a resolverle una sola tarea, ni en el jardín infantil, ni en la primaria, ni en el bachillerato, y menos en la universidad. Y si la maestra mandaba a hacer una casa, yo le preguntaba con qué materiales lo va a hacer. Ah, que lo quiero hacer con cartón. Listo. ¿Y cómo lo va a hacer? Córtelo como usted quiera. Todos llevaban la casa perfecta, mis hijos no, pero era la casa que habían construido ellos. ¿Está entendiendo? En la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, entonces el problema ahora se lo chuteamos a Cristo. Entonces Cristo me tiene que resolver. Pastor, ¿yo por qué oro y Dios no me responde? Porque la holgazanería pasó de la casa ahora a la iglesia. Entonces, pido consejería porque me es más fácil que el pastor me hable o que el líder de consejería me hable a que yo me meta 4 o 5 horas en la presencia del Señor. Hola, eso no pasa aquí. Yo sé que no pasa aquí. Eso pasa en las otras iglesias, ¿no? Pero aquí no pasa. Ahora, ¿por qué cuando conoces a Cristo se te crecen los problemas? Porque sencillamente tú tienes algo perdido, se llama el talento que Dios te dio, y el problema te lo va a hacer descubrir. El problema te va a hacer descubrir el talento, ¿sí? Si el hombre que repartió sus bienes, se supone, no dice la cifra que significaban 5 talentos o 2 o 1, simplemente era una medida, ¿cierto? Era una medida monetaria. El que tenía 5, ¿qué hizo inmediatamente? O sea, el que tenía 5, cuando recibió los 5, ya tenía una idea de negocio. Un día les pregunté a ustedes en una enseñanza, si viniera un hombre rico y te dijera, te entrego $1 millón para que montes tu empresa, y tú le dices, y lo recibe, ¿no? Y le dice, listo, pero me lo recibe, yo te lo consigno si tú me presentas ya tu plan de negocio. ¿Y qué no tenemos nosotros? Un plan de negocio. ¿Por qué no tenemos un plan de negocio? Porque nosotros tenemos una mente holgazán. O sea, tenemos una mente que funcionamos en el día a día. Hoy hay que comer, entonces hoy busco cómo voy a comer. Mire, un día yo les comenté, y eso no existía en Belén, que había ido a comprar el teclado a un lugar, ¿cómo es que se llama el mall donde compramos el teclado? Sí, a un mall de Las Palmas. Sí, pero el mall. Bueno, ok, es un mall que está sobre la avenida Las Palmas, y yo les comenté que yo veía unas poltronas tipo de reinas, o sea, sí, tipo de palacio, y de pronto yo comencé a preguntar, porque no veía nombres, no, es que aquí se trabaja con citas, manos, pies, se hacen maquillaje y no sé qué, ¿y cuánto vale todo eso? Bueno, eso oscila entre 150 y 170 mil pesos, ¿cierto? ¿Y cuántas personas atiende usted por día? Bueno, eso depende de la cita, un día puedo atender una, pero lo máximo que yo puedo atender por día son 2 personas, porque cada persona se me va a mediodía. Y la dueña de esto se queda con el 40 y yo me voy con el 60. ¿Qué pasó? Cambió la manera de cómo arreglar uñas. Así de sencillo. Y quizás tus uñas son muy bonitas, pero tú no le comentas a nadie que tú sabes arreglar uñas y que tú podrías ganarte la vida con eso, resolviendo el problema presente. La pregunta es, pero poco tiempo después comencé a notar que ese mismo tipo de negocio lo trajeron a Belén, pero en Belén vale la mitad. ¿Estás entendiendo? O sea, ¿qué cambió? El concepto no cambió, pero cambió la mentalidad del que montó el concepto. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está tratando de enseñarle? O sea, yo le hago una pregunta, ¿unos zapatos Nike cuesta menos para el estrato 1, 2 y 3 o cuesta lo mismo que le cuesta el 4, 5 y 6? Le pregunto, ¿cuesta lo mismo? ¿Cuesta lo mismo? Sí cuesta lo mismo, ¿cierto? Pues estoy hablando de zapatos Nike legales. ¿Sí o no? No triple A, o sea, legales, ¿correcto?
que tiene el número y usted mete el número en la computadora y ahí le aparece su zapato. Es original, ¿correcto? Vale lo mismo, ¿cierto? ¿Y por qué los de Nike no dicen? Es que a los estratos 1, 2 y 3 se los vamos a vender por mitad. Porque sencillamente el que tiene el talento tiene el poder. Se lo repito, el que tiene el talento, ¿qué tiene? El poder. Y eso fue lo que no entendió el hombre de un talento, que a él le habían entregado ¿qué? Poder. O sea, le habían entregado a él algo que él nunca trabajó, nunca constituyó, él nunca tuvo bienes, él era un sirviente, era un siervo, no era amigo del dueño de la hacienda, era un sirviente. Y el sirviente vio una habilidad en él, le dijo, no tiene mucha habilidad, pero si yo le doy un talento, él es capaz de producir otro talento. No sé si usted está alcanzando a imaginarse la magnitud de lo que Dios le está hablando. Es decir, para yo volverme una persona emprendedora, empresaria, tengo que romper con el mito de mi holgazanería. O sea, tengo que romper con la estructura de holgazanería que traigo de mi hogar, lo traigo de mi casa. El rico nunca trabaja por sueldo, trabaja por propósito. Por eso se vuelve rico, porque trabaja por propósito, no trabaja por sueldo, trabaja por propósito. El rico no monta una empresa para solventar el problema de la barriga, es decir, ¿cómo? El rico monta una empresa porque va a generar futuro a una nación y va a generar una solidez al nombre de su familia. Entonces, para yo tener una mentalidad de empresario, tengo que romper con una mentalidad de holgazanería, de comodidad, de confort, de que todo me lo dan. Y desde bebé es así. Cualquier animal nace y él busca el alimento. El ser humano nace y le tienen que dar la teta inmediatamente. Es decir, ya la tiene lista y disponible y llena para que la vacíe. Y hoy estamos creando adultecentes. Tienen 35 años, no trabajan y comen de lo que papá y mamá producen. Son los que más gastan internet, se ponen bravos cuando suspenden el internet por falta de pago, le gritan al papá y a la mamá, ¿cómo así que aquí no se paga el internet? ¿Eso qué es? ¿Sí? Adultecentes, producto del espíritu de holgazanería que los padres producimos sobre nuestros hijos, y hay que romperlo. Porque cuando alguien le ponga el talento en la mano, no va a saber qué hacer con el talento. Entonces, en la vida no hay pobreza, hay mentalidad de pobre, que es diferente. El mundo no tiene escasez, la naturaleza no tiene escasez. Usted lee la Biblia y Dios todo lo creó sobreabundantemente y generó semillas para que siguiera sobreabundando. O sea, el mundo no tiene escasez. Los países, las naciones o los continentes donde se pasa hambre, realmente lo que sucede es que los que saben que tienen un talento lo ponen a producir y se enriquecen más. Pero los que tienen una mentalidad de holgazán realmente se quedan allí, en ese lugar, y prefieren vivir de la limosna que otro le puede dar. Cuando tú das una moneda, tú estás volviendo a un holgazán más holgazán. Pero pastor, son venezolanos, ¿con qué van a comer? Cuando ellos no tengan con qué recibir una moneda, tendrán que resolver el problema de subsistencia. ¿Usted lo está entendiendo? O sea, toda nación que vive de ayuda social genera una población en extrema pobreza. Venezuela. O sea, toda nación donde el Estado le resuelve los problemas básicos a la gente, está llevando a la gente a extrema
pobreza, porque el hombre, el ser humano, se desarrolla basado en los problemas que resuelve. Así se desarrolla el ser humano, basado en los problemas que resuelve. Y vuelvo a repetirle, el que recibió 5 talentos tenía un plan de negocio, el que recibió 2 tenía ¿qué? Un plan de negocio, pero el que recibió 1 no tenía un plan de negocio. Por eso le dio miedo con respecto al dueño del talento. No corrió riesgo, los otros 2 corrieron riesgo. En la vida todo funciona basado en el riesgo. No hay otro, o sea, en la vida lo más seguro que usted tiene en la vida se llama riesgo. Y por eso los más multimillonarios son los dueños de seguros. Porque usted por cada 1 millón de seguros paga un riesgo nomás, paga un siniestro, perdón. Pero todo el resto que no cobra un siniestro lo vuelve rico, porque nunca lo tienen que pagar. Entonces, tu vida va a cambiar si te arriesgas. O sea, mira, tú no eres lo que haces en este momento, y quiero hablártelo ahora. No importa la empresa que tengas o el trabajo que estés haciendo. Tú no eres lo que estás haciendo en este momento. Tú eres el sueño que tienes en este momento. O sea, no es lo que estás haciendo, es el sueño que tú tienes en este momento. Eso es lo que tú eres. Y yo se los digo a ustedes, yo cada vez que me paro a predicar aquí, yo veo multitud, o sea, yo veo una iglesia de 10,000, no sé dónde va a caber, no sé dónde la vamos a construir en Medellín, pero yo veo una iglesia de 10,000 por cada culto. Entonces, si yo predico 2 cultos, yo cada domingo le predico a 20,000 personas, porque las veo en mi sueño, las veo en mi imaginación, la veo con la vista espiritual que Dios me ha dado, la veo con el talento que Dios me ha dado. Yo no preparo un mensaje para 200 o 300 personas, yo preparo un mensaje para multitudes, porque algún día se lo voy a predicar a multitudes, ese mismo mensaje. Entonces, ¿qué quiero decirte para ya ir terminando? Me faltan 5 minutos para terminar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que realmente, mientras tú resuelvas el pan diario de cada día, no tienes futuro. No tienes futuro. ¿Sí me hago entender? Y vivimos en un estado como el colombiano, donde el gobierno para poderse sostener necesita del pobre y el rico necesita del pobre, porque ambos ganan del pobre, y al pobre se le ayuda para que siga siendo pobre. ¿Está claro? ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, y perdóneme Angie que la tome como referente, pero Dios me la puso así en este momento. O sea, yo no sé cuánto gana ella, pero supongamos que ella se ganara 1 millón de pesos, pero tiene que atender 40 o 50 niños. Un ejemplo, ¿cierto? Y si ella dijera, voy a tomar el riesgo de, yo voy a educar niños en sus hogares, y a cada niño le voy a cobrar 150,000 por mes, y voy a trabajar con 10 niños. Y esos niños comienzan a ser sobresalientes, comienzan a cambiar la historia de su casa. ¿Qué va a pasar con los padres de ese niño cuando se encuentran con amigos de ellos que también tienen niños de la edad de sus hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces ya Angie va a tener que buscarse a alguien de la iglesia, va a tener que contratar a alguien para que haga lo mismo, ¿cierto? Y entonces le va a decir, pero entonces ahora es lo siguiente, los clientes son míos y lo que nos ganemos vamos mitad y mitad, tú te ganas la mitad y yo me gano la otra mitad. Y resulta que eso comienza a crecer, y hay 10 niños más, ya no son 20, ahora son 30, y entonces ahora hay que buscar otra persona, y entonces ya no son 30, ahora son 40, entonces ya hay que abrir un colegio. O sea, lo que te quiero dar a entender
es que mientras tú no tengas un sueño, Dios no te pone un talento. ¿Por qué siguen pasando los años y estás donde estás? Porque no tienes un sueño. Cuando José tuvo un sueño, Dios le puso un talento. Todo lo que José tocaba, ¿qué pasaba? Prosperaba. ¿Sí? ¿Ha conocido usted una persona que entró de mensajero y después de 30 años, para la gloria del Señor, sigue siendo el mensajero porque así lo dicen, ¿no? Para la gloria del Señor, ¿no? Así lo dicen. O usted también lo ha dicho, ¿no? Sí, para la gloria del Señor me estoy ganando menos del mínimo, ¿no? Yo en estos días me llamó la atención una expresión que es muy cristiana y tomé la decisión de investigar. Voy a sacar un devocional con eso, con la ayuda de Dios. Voy a ver qué significa eso bíblicamente, porque no es muy común esa expresión en la Biblia, pero sí es muy común en el pueblo cristiano. Eso se llama chutearle a Dios mi responsabilidad. Yo lo entiendo así, pero lo voy a investigar y le prometo que le voy a sacar un cuadernillo. Con la ayuda de Dios. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? O si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, mañana, ¿sí? Si Dios quiere. Yo les prometo que les voy a sacar un cuadernillo con ese tema. Si Dios quiere, yo les prometo eso, ¿cierto? Con la ayuda de Dios yo voy a sacar un cuadernillo con ese tema. Con la ayuda de Dios. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que realmente somos holgazanes. O sea, somos como ese que tiene el talento y dice, sí, pero si lo invierto, si lo arriesgo. El hombre nunca dijo que le tenían que responder por el talento. Nunca. El hombre nunca dijo, me lo tienen que devolver. Él vino a pedir que rindieran cuenta. Es más, al que ganó 5 no le quitó los otros 5, y al que ganó 2 no le quitó los otros 2. O sea, el uno quedó con 10 talentos y el otro quedó con ¿cuánto? Con 4 talentos. Y el que tenía 1, ¿con cuánto quedó? Con menos 1, ¿cierto? O sea, quedó sin talento. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tiene más. Ahora, si usted se pone a ver al año siguiente, el de 11 talentos, ¿cuánto puede llegar a tener si sigue esa misma? 22. Y el de 4, ¿cuánto llega a tener? 8. Y al tercer año, el que tiene 22, ¿con cuánto llega a terminar? Y al que tiene 8, ¿con cuánto va a terminar? O sea, lo que la parábola del talento está explicando es que todo aquel que crece es aquel que toma un riesgo. Dios le da el talento que necesita a cada uno para desarrollar sus habilidades. Dios le da el talento que necesita a cada uno para desarrollar sus habilidades. Sus habilidades. Si tienes habilidades, tienes más talento. Si tienes muy poquitas habilidades, tienes un talento. Pon a producir, pero con un talento puedes vivir. O sea, la conclusión de esta parábola es que realmente la negligencia es lo que no te hace producir, porque prefieres pasar con la almohada en la cabeza llorando que ponerte a soñar cómo montar un siguiente negocio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es lo que tienes que hacer. Yo voy a un gimnasio donde los dueños del gimnasio primero estaban en un parque, pasaron 5 años en un parque, dieron a conocer su trabajo y hoy tienen un gimnasio donde ellos cobran una cuota de 170,000 y el de al lado cobra 59,000 y el de 170,000 está así. Está así. Usted va a esta hora a ese gimnasio y tiene más de 100 personas pagando 170,000 y va el de 59,000 y no las tiene. Escucha esto, lo que la gente va a comprar de ti es tu convicción, no tu negocio. Tu convicción, no tu negocio. Es de lo que tú tienes convencimiento, ese es el resultado que tú vas a ver. No de otra cosa diferente. Y eso es lo que cambia la historia.
de una persona, de una iglesia, de una empresa. Es la convicción. Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Por favor. Por favor. Qué cachetadota. Debiéramos ser más astutos que los hijos de las tinieblas, porque nosotros somos hijos de luz. Amén. Padre del cielo, te doy gracias, Dios, en esta noche.